Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir con vosotros la receta de estos deliciosos brewas de carne picada. Estar atentos al vídeo para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios. Empezamos. Para esta receta necesitamos 2 cebollas cortadas muy finas, medio kilo de carne picada de ternera, 3 tomates sin piel y sin semillas y lo cortamos muy fino, 2 pimientos de tamaño mediano, uno rojo y otro verde y los cortamos muy finos, 250 gramos de queso rallado mezclado con mozzarella, emmental, cheddar y gouda, pero vosotros podéis utilizar el que más os guste, un poco de perejil picado, un poco de cilantro también picado, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de pimienta negra o al gusto, una cucharadita de comino, media cucharadita de pimentón picante, una cucharadita de sal o al gusto, media cucharadita de ras hanout, media cucharadita de kefta. La kefta es una mezcla de especias de origen marroquí que se utiliza principalmente para la carne picada de ternera o de cordero. Añadimos también 3 dientes de ajo y un poco de jengibre natural. Si no tenéis natural, podéis utilizar una cucharadita de jengibre en polvo. 50 gramos de aceitunas sin hueso y las cortamos en rodajas pequeñas. Masa filo. Para esta receta he empleado 15 hojas de masa filo. Y un huevo. Ahora, en un sartén añadimos un poco de aceite de oliva virgen extra. Añadimos la cebolla y la sofreímos unos 3 minutos. Pasado el tiempo, añadimos también el tomate y los pimientos y los sofreímos durante unos 5 minutos. Pasado el tiempo, añadimos el jengibre. Yo lo voy a rallar, pero vosotros lo podéis cortar muy fino. Rallamos también el ajo. Lo mismo os digo, si queréis podéis cortarlo muy fino. Mezclamos bien el ajo y el jengibre con los demás ingredientes. Y añadimos también la carne picada. Mezclamos muy bien la carne picada y la dejamos a fuego medio bajo durante aproximadamente unos 10 minutos o hasta que vosotros veáis que la carne está hecha. Pasado el tiempo, añadimos las aceitunas
Añadimos también la kefta, el pimentón dulce, la pimienta negra, el pimentón picante, la sal y el ras hanout y mezclamos muy bien las especias y las dejamos hacer unos 2 minutos. Pasado el tiempo, apagamos el fuego y le añadimos el comino, el cilantro, el perejil y el queso. Lo mezclamos todo muy bien y dejamos el relleno que se enfríe antes de formar los brewats. He batido el huevo y he preparado un poco de harina con agua para pegar los brewats, pero como os expliqué en el vídeo de brewat de marisco y pescado, no hace falta pegarlos si los ponemos boca abajo con la parte que se abre y además cuando los untamos con el huevo se pegan. Ponemos también el horno a precalentar a 200 grados con el fuego arriba y abajo. Ahora cortamos la masa a filo. Yo la corto de 16 centímetros y luego la doblo por la mitad, por lo tanto se queda en 8 centímetros, pero vosotros podéis cortarla del tamaño que más os guste. Deciros también que una vez cortada la masa a filo, tenéis que guardarla siempre en papel film para que no se seque. Como ya os he dicho antes, yo doblo por la mitad la masa a filo, porque así va a tener más capas, va a ser más resistente y va a estar más crujiente. Ahora os voy a enseñar cómo vamos a rellenarlos. Ponemos una cuchara de relleno y cogemos de la parte inferior de abajo y levantamos para arriba formando una línea recta. Cogemos el pico de abajo y levantamos formando ya el triángulo. Subimos para arriba y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando llegamos al final, lo podéis pegar con harina, como hago yo en este vídeo, pero ya enseñé en otro vídeo mío que no hace falta pegarlo, simplemente este sobrante se corta con la tijera y se pone boca abajo en la bandeja de horno. Cuando ya los tenemos listos, los untamos muy bien con huevo por los dos lados. Ahora los metemos al horno, con el horno ya precalentado a 200 grados, durante 15 minutos aproximadamente o hasta que consigáis el dorado deseado, a media altura, con el fuego arriba y abajo. Para conseguir que los brewats estén muy crujientes y dorados uniforme, yo cuando lleva 10 minutos en el horno los vuelvo a untar con huevo y los termino de dorar. Ya los tenemos listos.
escuchar qué crujientes están. Os voy a romper uno para que veáis cómo quedan por dentro también. Huelen de maravilla y os puedo asegurar que están para chuparse los dedos. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado mi receta, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Hemos llegado al final de esta receta también. Espero que sea de vuestro agrado, que la preparéis y que la disfrutéis. Muchísimas gracias por estar allí y hasta la próxima.